a propósito del 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia de Género, también hay una marcha prevista a partir de las 5 de la tarde en la Plaza Uruguaya y después la convocatoria final será en la Plaza de la Democracia. Estamos en contacto con Raquel Iglesias, agradecemos siempre la oportunidad de poder charlar y conversar con ella porque además de brindarnos estadísticas también nos echa luz y apoya a todo esto que guarda relación con la concienciación. Así es. ¿Cómo te va, Raquel? Muchas gracias por el tiempo. Vamos a probar nuevamente la comunicación. Raquel, creo que tu micrófono está apagado. ¿No me escuchás? Hola, Raquel. O sea, nosotros no te escuchamos a vos. Bueno, vamos a mejorar la comunicación con Raquel Iglesias. Sí. Estadísticas mencionadas al cierre de este mes. ¿Ahí está? Ya estamos. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, me escuchan. Súper bien. Un gusto estar de vuelta con ustedes para compartir un trabajo que lo hago ya de forma independiente. Me gusta mucho porque creo que sí es de importancia, ¿verdad? Seguir trabajando y comprender mejor este fenómeno, sobre todo, ¿verdad? Que siempre digo, es nuevo en el estudio, ¿verdad? Pero sin embargo es muy antiguo como una práctica lamentable de una diferencia, ¿verdad?, en tratamiento hacia las mujeres que bueno, son siglos y tenemos que ir desmontando, ¿verdad?, esas prácticas que no es fácil. Totalmente. Ahora, hay una información que vos nos pasabas también previamente, Raquel, que tiene que ver con las evidencias revelan que el conocimiento del fenómeno de violencia en los operadores de justicia es insuficiente. Sostiene la violencia institucional y estructural. ¿Qué es esto, Raquel? Bueno, ves que hay varias formas de violencia y justamente las violencias, digamos, estructurales, ¿verdad?, e institucionales son esas violencias que se hacen a veces inconscientemente de parte de las personas que son responsables, ¿verdad?, de dar las respuestas a las denuncias, en el sistema de justicia, digamos que a nivel de la policía, etcétera. Muchas veces escuchamos que las respuestas no son, digamos, adecuadamente dadas, ¿verdad? Se tardan, o lamentablemente este último caso que creo que fue muy fuerte, que porque no tenía una cédula, ¿verdad?, una mujer no pudo ser, no se recepcionó la denuncia. Entonces esas son a todas luces un desconocimiento de lo que significa, ¿verdad?, la violencia, porque si se conociera no estarían entrando en ese tipo de formalidades, sino que estaría poniendo sobre todo, ¿verdad?, la vida de la mujer, digamos, como lo más importante, y luego entrar en todos los elementos, vamos a decir así, burocráticos. Entonces, he escuchado numerosas veces casos en los cuales inicialmente la mirada, por ejemplo, ¿verdad?, no es de una situación de violencia que puede estar pasando la mujer, sino que, se pierden en detalles, ¿verdad?, en las causas supuestas, ¿verdad? Inclusive de repente se hace alusión a la situación íntima de la mujer con otra, digamos, pareja de repente, ¿verdad? Y como que siempre se está echando un poquito la carga hacia ella, ¿verdad? Cuando ninguna situación, ¿verdad?, ninguna causa puede justificar que una persona tenga que ser violentada, ni mucho menos que su vida, ¿verdad?, tenga que correr riesgo, ¿verdad? Entonces esas son todavía las miradas que a mi entender falta fortalecer en aquellos que trabajan directamente en la recepción de todo lo que significa denuncias, atenciones, ¿verdad? Aunque sean las llamadas nomás de consultas, creo que hay una necesidad de fortalecer qué es la violencia en verdad. Ahora, Raquel, algo que a mí me llama la atención, porque muchas de las denuncias que por lo general nosotros canalizamos, hay falta de empatía muchas veces, porque por lo general en los lugares de atención a víctimas de violencia intrafamiliar, o en las comisarías, o en las fiscalías, o en el juzgado, también existen mujeres que atienden a las mujeres, pero son precisamente a veces las mujeres que de repente hasta quienes tienden a minimizar una denuncia como esa. ¿Cómo concienciamos a ellas? Bueno, hay una cuestión que nosotros confundimos también en general, ¿verdad? Creemos que cuando hablamos de machismo, creemos que hablamos y que solamente es el hombre, ¿verdad?, que tiene ese pensamiento, ese concepto y esa actitud. Pero en verdad, el pensamiento, ¿verdad?, del machismo existe muy fuerte también en las mujeres. Y justamente siempre estoy diciendo que puede ser inconsciente. Entonces, las cuestiones de creencias, ¿verdad?, de prácticas culturales. Por lo general, ¿verdad?, como son, vienen de muchos años,
quedan como que registrados y sedimentados, ¿verdad? En nuestra forma de ser. Y por eso no se puede hacer consciente tan fácilmente. Y de ahí, ¿verdad?, que muchas de esas actitudes que vos estás mencionando, que evidentemente se pueden dar, es porque también existe ese pensamiento machista en la mujer hacia su congénere. Por lo tanto, desde allí, reforzar lo que te estaba diciendo, educar mucho más, ¿verdad?, sobre qué son esos pensamientos y esas creencias y esas actitudes, ¿verdad?, machistas, en donde vemos y cargamos hacia las mujeres las responsabilidades, las culpas, ¿verdad?, justificando inconscientemente a veces al varón, y porque en el fondo el machismo lo que hace es tener como pensamientos de privilegio, ¿verdad?, y como que dan privilegios al varón por ser varón, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, fácil, no nos escandalizamos tanto por ahí si hay una situación de una vida no muy ordenada del hombre, ¿verdad?, pero sí de una mujer, ¿sí? Y cuántos hombres abandonan a los hijos, ese es otro asunto también, que además se tiene que estar haciendo una demanda, por ejemplo, por cumplimiento de alimentario, ¿sí? Y que es una forma de violencia que está también en nuestra ley 5777. Pero no nos escandalizamos mucho cuando ellos abandonan, pero sí cuando una mujer abandona a su hijo, ¿verdad? Es muy raro luego, porque la mujer siempre está llevando a su hijo a todo. Y como también sostengo, ¿verdad?, en base a esa evidencia que yo les pasé, las mujeres hasta sus vidas dan por sus hijos, porque muchas de estas mujeres que están en el listado de feminicidios han quedado justamente, ¿verdad?, en sus casas porque no querían abandonar a sus hijos, ¿verdad?, o porque no podían por razón económica, o lo han venido a buscar de vuelta. Entonces, esa situación, digamos, de pensamiento de que el hombre está por sobre la mujer, es también, lastimosamente, existen en las mujeres, ¿verdad? Y se tiene que trabajar. Raquel, hablar de números y estadísticas muchas veces nos parece hasta frío, porque se reduce simplemente a eso, o uno tiende a pensar que van sumándose a las estadísticas, pero en cuanto a esto específicamente, si bien el Ministerio Público publica un número de mujeres que fueron asesinadas en manos de sus parejas, cuando hablamos de una cuestión relacionada al género, también se puede incluir en estos números, en estas estadísticas, a las personas trans, por ejemplo. Yo creo que sí, porque justamente como vos decís, son personas, sí. Y todos los ciudadanos paraguayos son sujetos de derechos. O sea, cuando hablamos específicamente de feminicidio. Bueno, ahí, sí, rigurosamente, ¿verdad?, por lo que dice esta ley 5777, no, porque dice las mujeres, ¿entendés? Entonces, quizás entramos ahí en una laguna. Creo que ya es problemática. ¿Perdón? En una laguna. En una laguna, me parece. Yo creo, y yo sinceramente te digo, y eso ya hablé una vez con algunos expertos extranjeros, ¿verdad?, muy, muy formados en temas justamente de lo que es todo lo que significa género y todo lo demás. Coincidimos en que, en verdad, todos estos conglomerados que sienten que no están suficientemente todavía, protegidos o incluidos, sinceramente creo que deberían ingresar dentro de, las instancias de los derechos humanos, para que ellos puedan sentirse cuidados, protegidos, y porque en verdad son elementos de derechos humanos las cuestiones que ellos todavía están luchando. Por eso, en oportunidad que hablé con estos expertos europeos, ellos me dijeron que les parecería fantástico, ¿verdad?, que puedan ellos encontrar allí, el amparo que de repente creen que aún no hay. Porque también el tema de la mujer, 100%, vamos a decir así, de la mujer, todavía es muy débil. Las mujeres todavía tenemos muchas cuestiones que avanzar. Imagínense que ustedes se pueden dar cuenta que en cuanto a inclusión política, por ejemplo, ¿verdad?, y ocupar cargos electorales, hay una gran deficiencia todavía de ese pensamiento de decir que las mujeres también deben ser analizadas como posibles candidatas en cargos muy altos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas todavía nos falta avanzar. Claro, y totalmente. En mi experiencia, yo les digo con sinceridad, veo en otros países en donde hay un aumento de la violencia hacia las mujeres. Sinceramente creo porque hay una inclusión general de todo lo que son los otros conglomerados, y ahí se pierde mucha fuerza, ¿verdad? Por eso creo que diferenciando bien, al contrario, cada uno de esos grupos van a seguir teniendo visibilizados, y sus, requerimientos deberían ser más fácilmente respondidos. Raquel, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre es un placer, nos quedamos cortos nomás lastimosamente, pero te agradecemos. Muchas gracias.
A ustedes, muchísimas gracias. A las órdenes siempre. A las órdenes también Raquel Iglesias, experta en relaciones interhumanas.